Y el 10 de septiembre, así se dice, se conmemora el Día Mundial de Prevención del Suicidio. De hecho, todo septiembre es el mes de prevención del suicidio. Comentamos un poco la semana pasada, el miércoles, recuerdo, aquí en el programa sobre la temática. Divagamos un poco en relación a varias aristas de cómo encarar el tema, pero hoy tenemos invitadas para quizás seguir profundizando, complejizando, que aparezcan nuevas preguntas, ¿por qué no? Están con nosotros nuevamente Camila Buletich y Juliana Rebelles, psicólogas del grupo Metáfora, Psicoanálisis y Salud Mental. ¿Cómo andan? Buenas, muchas ¿Todo gracias bien? por invitarnos. Bien, gracias por venir de nuevo, ya son casi invitadas habituales de nuestro programa. Es lindo conversar acá. Bien, hablando justamente de eso, la primera pregunta que me surge es, ¿sirve que exista sirve, es raro pensarlo así, pero que exista un día, que exista un mes particular para hablar del suicidio? ¿Podemos preguntar primero nosotras? Sí, obvio. Nosotras habíamos pensado en preguntar, pero un poco ya lo dijeron, si ya hablaron de este tema, cómo, con quién, cuándo... Si ya hablaron acá como medio de comunicación, digamos, de la temática. Arranco yo, hablamos muy poco, en general, y sí se tocó la temática porque lo trajo Sol. La semana pasada traje, pero también, yo soy psicóloga y siento que tengo mucha responsabilidad a la hora de hablar, y me dio un poco de miedo, no sé, como siento que es un tema muy complejo, muy particular, muy del caso por caso y muy sensible también. Inclusive incómodo, entonces lo traje desde un lugar como más pragmático, más de la prevención, de qué hacer, de qué señales o qué alertas tener en cuenta y o sea, como que lo que más marqué esto de hablar de suicidio. Bien, claro. Bien. Es que vieron pasa esta cuestión de estar incómodos, de tener un cuerpo incómodo a la hora de hablar del tema, y por eso les queríamos preguntar, porque nos pareció re interesante esta propuesta, surge en la última vez que vinimos, cuando empezamos a divagar un poco también en relación al apocalipsis, al fin del mundo, y salió el tema del suicidio, creemos que no contingentemente, y nos parecía importante que un medio se habilite a hablar de esto, y a la vez habilite a hablar desde una ética del psicoanálisis, que no es lo mismo que hablar desde quizás más protocolos, o quizás desde el campo de la salud mental, que nosotras también creemos que eso es un aspecto muy importante, que traías vos, nos parece un aspecto fundamental, porque hay que saber qué herramientas tenemos como sociedad para pensar en si hay o no prevención. Sí, y posible. si tenemos, porque me acuerdo la última vez que hablaron, que vinieron ustedes, que de ahí surgió el hecho de, sí, hablemos de suicidio con la palabra suicidio, viste que las redes te lo censuran, mucho tiempo crecimos con los medios que no hablaban para que no haya un efecto contagio, estaba ese, no sé si es cierto o no, es un mito, efecto contagio, y bueno, a partir de lo que ustedes nos dijeron, bueno, digámoslas sin tabúes, o intentemos, pero a partir de ahí dicen, bueno, nos despojamos los tabúes, y ahora... Lo primero que nos sale es, en la facultad cuando vas te dicen, bueno, cuando hablas de suicidio, así como de violencia de género, en el Zócalo hay que poner las líneas de prevención. Perfecto, lo hicimos. Bien. Y después es difícil porque vos ahí habilitás a que alguien te mande un mensaje al teléfono de la radio, che, la estoy pasando mal. Y ahí también, ¿qué haces? Te encontrás un poco despojado de herramientas. Y también es complicado pensar que nos podemos despojar de los tabúes voluntariamente, ¿no? Digo, está buenísimo como horizonte que intentemos laburar qué es un tabú en principio, que cuando hablamos de tabú hablamos de algo, en principio de lo que estaría prohibido, una serie de cuestiones, pero en principio hablar, y por otro lado es algo sagrado, ¿no? Y lo sagrado también obnubila, o sea, fascina. Claro. Entonces, destabutizarlo es un horizonte que está muy bueno, pero a la vez tenemos que estar advertidos de que no es un movimiento que podemos hacer voluntariamente, digamos, decir desde el yo, desde la conciencia. Es un laburo que incluso... que nos podamos dar como comunidad está buenísimo, pero también que requiere un análisis personal para pensar en qué nos implica a nosotros mismos el tema. Nosotras mismas incluso, recién estábamos hablando de nuestras propias historias familiares respecto del tema, porque vinimos caminando diciendo, ¿qué hacemos hablando de esto? ¿No? Claro, de hecho veníamos un poco, me identificaba con lo que decías, con miedo, con temor, con, che, si se me escapa una palabra de más. Eso, es la sensación de errarle, ¿no? Exacto, pero esto porque tenemos un poco introyectado que es contagioso. Y también lo que me quedo pensando, que no tengo una respuesta, solo lo planteo, de que, bueno, ¿por qué esto se instauró como un tabú? ¿Por qué en algún punto socialmente se tendió a invisibilizar el tema?
a no hablar. Bueno, no sé si está bien que diga esto, pero tengo una amiga, mi mejor amiga, es psicóloga también, y ella, bueno, en su, ¿cómo sería? Ay, se me fue la palabra, pero en las... Tesis prácticas. No, cuando hace el encuentro con el superior... Supervisión. Ay, no salía. En su supervisión, bueno, le han venido varios casos con, no sé si con ideación suicida, pero sí con mucho pensamiento medio... nada, respecto a la muerte y demás. Y el supervisor... que esto me sorprendió a mí, quizás porque yo me recibí hace 2 años, 1 año y medio, y bueno, no me ha tocado de cerca tener un paciente ni nada, pero le decía, bueno, ¿cómo intervenir? Le preguntaba a ella, y él le dijo, bueno, pregúntale, ¿cómo te suicidarías? Traerlo me pareció súper la intervención, que no sé si yo, digamos, como bueno, esto de los tabúes también, y él lo trajo así como, bueno, hablemos de esto, ¿cómo te suicidarías? Sí, tal cual, que es una de las cosas que también veníamos hablando de no solo a nivel social, sino también, bueno, en la clínica es fundamental esto, escuchar, sacarle el tabú a la hora de hablar, como no ir rozando, bordeando la situación con palabras lindas, digamos. Claro. Y bueno, clínicamente hablando también es sumamente importante que de hecho ahora Juli lo va a especificar un poco más, pero son modos, digamos, de determinar, bueno, de qué va la cosa, qué es lo que dice esa persona, no sé, el motivo, si hay planificación, si no la hay. Son diferencias importantes, digamos, a tener en cuenta a la hora de hablar del posible acto, digamos. La primera barrera, o sea, sería, yo no sé si sería lingüística, pero quizás más cultural, es no hablar, digamos. Claro. Sí, y también... No mencionarlo. Sí, y a la vez también nosotros venimos escuchando mucho que cuando se habla respecto del tema, la tendencia que tenemos, entiendo socialmente, desde el psicoanálisis se problematiza un poco eso, la tendencia que hay es capacitista, ¿no? De enseñar, de educar al otro respecto de lo lindo que es vivir. No estés mal. Claro, es que los discursos de hoy en día, y no sé si tiene que ver con el neoliberalismo, sí, pero digo, hay mucho discurso de la vida es maravillosa, inclusive que pasa un poco que cada uno, bueno, tendrá sus herramientas para sobrellevar el malestar de la vida, pero digo, esto de... bueno, pero hay gente que la está pasando peor que vos, empiezan las culpas, África, ¿no? Sí. Claro, ¿qué dirán los chicos de África? Y vos decís, hija, pero me está pasando y lo estoy sintiendo y lo quiero atravesar y tengo todo el derecho de hacerlo, pero bueno, hay mucho discurso dando vuelta. Hoy hablábamos y criticábamos al coaching, con esta expectativa de la felicidad y que es un camino y que hay que llegar y que es un punto de llegada y que digo, qué difícil es trabajar, porque claro, después cuando cae un paciente al espacio, es muy difícil sacarlo de todo eso que ya tiene como parte del consumo de redes sociales constantemente que te dicen, vos podés, o sea, yo en algunas cosas, en algunas afirmaciones, creo que está bueno agarrarlas y como creérsela un poco, pero digo, cuando ya hay algo que va mucho más allá, y lo digo porque yo compartí tiempo, hasta que no lo había entendido hasta que lo viví, de estar con alguien con depresión. Y fue muy fuerte ese contraste en el que yo sentía como, bueno, dale, hay que poner... Y la persona realmente no podía. Y era una cuestión ya, bueno, de los neurotransmisores y un montón de otras cosas, pero digo, hasta que no estás en ese momento atravesando una persona que ya sea depresión o un momento de mucha angustia o de tristeza, digo, es muy difícil verlo porque no se habla, porque nadie está mostrando en redes sociales que está deprimido, entonces es como medio utópico se vuelve, y no, la realidad es que pasa muchísimo más de lo que creemos. Sí tiene que ver con el neoliberalismo, mucho tiene que ver con el neoliberalismo, que es el sistema en el que vivimos, el aire que respiramos, justo también hablábamos de eso, porque lo que tiende el sistema es justamente a invisibilizar el malestar. ¿Viste? ¿Se acuerdan que vinimos a hablar, una de las primeras charlas? Sí, vinimos a hablar cuando hicimos la charla de la felicidad. Sí. Justamente hicimos una charla que se trataba de la felicidad, en donde enfocábamos el tema como las nuevas políticas del neoliberalismo para dominar a los cuerpos, digamos. Y bueno, siempre traemos una frase de un libro que se llama Happycracia, que es de una filósofa y un psicólogo estadounidense, Eva Illus y Cabanas, que empieza el libro diciendo: nunca hubo un apocalipsis más amable, digamos, donde hay un montón de ideales, muchísima moral respecto de que uno tiene que estar feliz todo el tiempo, y a su vez hay un sistema y condiciones socioeconómicas que pero para nada lo permiten. Entonces abrimos las redes sociales, están todos re bien, felices y demás, y hay
mensajes que te dicen cómo ser feliz, también esto que hablábamos de la pedagogía, y a su vez un sistema en donde y los jóvenes no tienen buenos trabajos, si es que tienen con suerte trabajo, en donde no hay políticas públicas que alojen a un sujeto social para que viva tranquilo. Entonces esa contradicción es mortífera. Ahora, me tengo una duda, no es una duda en realidad, es algo que me surge. Porque los que crecimos hasta un cierto tiempo, por hasta la generación de nuestros padres, mitad nuestra, porque tenemos mucho ese bagaje, 80, 90, veníamos con la idea de no hablar. Bueno, el hombre, el proveedor de la casa, si te tenés algo no llorar, no te la aguantás y vas sobre la vida sobreponiéndote a los obstáculos. Con la mujer lo mismo, ni hablar más que nada el silencio sobre lo que nos pasa. Pero después, con la apertura a poder hablar de nuestros problemas, a eso, de destabutizar las cuestiones que nos pasan, los sentimientos, no se encuentra con la barrera de que los oídos del otro lado no están preparados para lo que vos le decís, entonces eso es otra frustración más. Porque o sea, la frustración, al encierro de la mente le sumamos la frustración de que no entienden cuando vos hablás, cuando te animaste a finalmente decir lo que sentís. Bien. No sé si se entiende. Sí, porque hay una individualización de la problemática, ¿no? De la problemática no solamente del suicidio, sino también, por ejemplo, de la depresión, del malestar. Del malestar, de los padecimientos subjetivos. Se individualiza. ¿Qué quiere decir esto? Que se piensa que tiene que ver con un cuerpo y con un individuo que tiene una trama edípica compleja. Entonces, cuando se piensa en una práctica, en todo caso de bienestar, se lo invita a hablar, ¿no? Hablar, decíamos el otro día, y hacelo a tiempo, pedí ayuda a tiempo. Qué importante saber pedir ayuda. Claro. Y nos preguntábamos nosotros, y no solamente como analistas, sino también como sujetos inscriptos en esta época, si somos un otro a quien alguien le puede dirigir un mensaje no felicista. ¿Somos un otro que podemos escuchar la angustia sin intentar domesticarla? Claramente no. Es una pregunta, ¿no? Es una pregunta a ver si... Sí. Si nos la bancamos. Perdón que interrumpa, pero es algo que me toca de cerca porque estoy en contacto mucho con pibes en el club y demás, y eso fue algo tremendo porque, como decía, hasta un cierto tiempo te bancabas todo lo que pasaba, no hablabas de nada, si te golpeás seguí, si te sentís mal seguí, hablando del deporte en sí mismo, que no es solamente con el suicidio, sino con un montón de otros pensamientos. Ahora, cuando empiezan a subir los pibes que tienen otra cabeza y te cuentan cosas, o de repente le agarra un ataque de pánico en el medio del partido, es un desafío porque decís, yo quería que me hable y cuando me habló no supe qué miércoles decirle, entonces ahí buscás, buscá un lugar seguro, no es tranquilo, está todo bien, buscar un lugar seguro, ¿cómo haces? Yo creo que darle ese lugar al otro que hable, por más de que vos no le puedas responder nada porque, no sé, no sabés, no tenés herramientas o no te animás, creo que ya ese espacio en el que la persona puede hablar y sentirse escuchado por un otro, ya es un montón. Claro, y ahí se la intervención a los psicólogos y psiquiatras deportivos que intervienen y ayudan. Pero es como toda no sé si complejización, pero es como todo un círculo de contención que uno que tiene que ir armando y desarrollándose en los distintos espacios. Es que yo creo que está bueno no saber qué decir. No sé si es bueno o malo, digamos. Es eso, sí. Porque es muy violento también, y que se escucha un montón eso, cuando alguien te habla de su malestar, su padecer y demás, el imperativo al toque de, pero mirá, la vida es linda, levantate cada mañana, hacé yoga, salí a correr, estás con la cripto, no sé, la cantidad de cosas que hoy te hacen entre contra comillas feliz. Mirá qué lindo te salieron. Hacelo por alguien más. Entonces, el no saber qué decir y asumirse en ese no saber, porque en tal caso nadie sabe qué decir. Ya la escucha, como dice ella, me parece que es un montón. Y el más el que no hacer está buenísimo. Esto de, no impulsar al otro a que sea feliz, no de darle una receta para que salga de ese lugar. Eso ya me parece que es lo posible, diría. Claro. Y también en algún punto laburar con nosotros mismos y con nuestros otros, dependiendo del rol social que nos toque, laburar que, a veces eso tampoco alcanza. Pero no estoy diciendo para que corrijamos una conducta, sino porque a veces hablar y comunicar, esta idea del malentendido inherente y de que no todo se puede decir, también es sumamente difícil de masticar. Hay varios autores que nosotros venimos laburando para pensar la problemática que hablan de que el suicidio es la pregunta fundamental y existencial por excelencia, ¿no? Que es una pregunta que es irresoluble, no solamente por el contenido de la misma, sino porque aquel que puede consumar el acto no está más para
hay un autor que decía gozar de las respuestas de esa pregunta. Claro. ¿No? Entonces, qué difícil masticar estos temas que per se nos apuramos rápidamente a contestar, y a mí me encanta poder contestar con pautas de alarma, por ejemplo. Bueno, hay que tener un lugar seguro, no hay que decir esto, hay que poder acompañar a una guardia. Me encanta en términos de que me tranquiliza, a mí también. Sí. Yo también trabajo en el campo de la salud mental y la verdad que es bastante tranquilizante saber qué decir. Pero la realidad es que a veces eso tampoco alcanza. Y decíamos hoy que cuando hablamos de que es importante que haya un contexto continente, es importante poder ubicar que no se trata de las 4 o 5 personas que nos rodean, sino que hablamos de una trama social que incluso nos antecede al nacimiento, digamos. Porque si no, a veces también esto de que el contexto tiene mucho que ver con el gesto y el acto individual puede culpabilizar al tío, a la prima, al vecino que escuchó. A los padres. No hablamos de ese contexto, sino que hablamos de una trama social, histórica, política, que en general desmiente el malestar. Sí, por ahí lo que nos planteábamos es, capaz no tanto, o sí, también que yo pensar la prevención del suicidio, sino qué condiciones de vida hay para que una persona quiera vivir. Claro. Y en ese sentido hay un autor, un psicólogo que se llama Enrique Carpintero, que él habla de este contexto actual en donde, por ejemplo, vivimos rodeados de discursos y políticas del odio, pues no solamente discursos, en donde lo que se promueve es más la pulsión de muerte, dice él, que el lazo con la vida, digamos, el lazo con los otros, porque también el lazo con la vida es el lazo con los otros, y por ahí las políticas actuales lo que hacen es sacarnos de esa trama social y quedar cada uno individualizado en su malestar. Por eso insistimos tanto con la época, con lo que pasa alrededor. No es solamente para contextualizar, es porque es parte de... Claro. Claro. O sea, sobre todo en un contexto con una época donde todo el tiempo se intenta ocultar el dolor. Me da esa sensación, como dejarlo en otro lado o hacer que no existe. Yo, ayer pensaba que... Pasa que no produce. Claro. El dolor no produce. Sí. No produce sonrisas, no produce escroleo, el dolor no produce lo que hace que la cosa marche hoy. No produce consumo. No produce consumo. Entonces, digo, y esto que decía Cami, porque a veces se piensa que hablar de la época es como un agregadito, ¿no? O que es un reduccionismo. Es cierto que esta época no decanta necesariamente, no es época igual suicidio, porque eso también sería un reduccionismo, pero no es lo mismo que a una persona le pase una cuestión muy traumática o muy dolorosa, que ni siquiera tiene que ser demasiado espectacular, algo que produzca un dolor suficiente como para cuestionarnos la propia vida. No es lo mismo que eso pase en una trama en donde da lo mismo si vivís o no. Es decir, que hay un otro que dice que tu vida, la verdad, no importa tanto. No sé. Hay un otro social político que desea tu muerte. Claro. ¿Qué pasa, qué sé yo, con un montón de colectivos, con la diferencia en el poder en la sociedad, digamos, y no me sale la palabra, la distribución de la riqueza, bueno, no me sale. Sí, la desigualdad de la desigualdad, claro, materiales, tal cual. No es inconsecuencia que socialmente se esté deseando la muerte de algunos sujetos. No es inconsecuencia. Desde el inicio de los grandes filósofos, el conocido Durkheim habla de que el suicidio anómico, ¿no? Que es un suicidio que tiene que ver con la ausencia de lazos y de referencias representacionales con los otros. Entonces, digo, en psicoanálisis particularmente, nosotras intentamos tener una posición no súper yoica, pero sí crítica de nuestra disciplina. En psicoanálisis a veces se dipizan o se individualizan también, o se cree que tiene que ver solamente con la propia carne, el dolor e incluso un acto suicida, pero no es un agregadito que hacemos porque nos suponemos progres hablar del tiempo histórico, ¿no? No, aparte de Durkheim me hablaba como hecho social el suicidio, digamos. Ejemplo. Pero él es sociólogo. Claro. Por eso lo que nosotros buscamos es cómo volver a leer, porque hay otro psicoanálisis que sí piensa el sujeto constituido desde lo familiar, lo social, lo político, lo histórico y demás, pero hay otro psicoanálisis sí que es muy individualista. Durkheim era sociólogo. Claro. Por eso ella hace la diferencia. Sí, o sea que hace un tiempo le escuché una nota, no sé si esto tiene algo de verdad o no, pero la persona que decide autolesionarse como que tampoco está consciente que se lo está haciendo al mismo, sino que se ve a sí mismo como un patógeno, como algo que también le molesta, como que quiere eliminar.
Y ahí me ataba lo que ustedes decían también de eso, quiero que me escuches, no que me retes, en un montón de situaciones donde alguien viene a contarte algo y la primera reacción muchas veces es cagarte a pedo, porque no estás contento, porque te la remandaste, porque te peleaste, porque fue tu culpa, y a veces uno quiere que no solamente que le paren la oreja y nada más, y capaz que ahí te desahogaste. Sirve, Por eso es importante ir a terapia. sí, sirve empatizar con la situación de mierda. Por ejemplo, dice, che, es una mierda todo. Y a veces capaz que está bueno decirle, sí, tenés razón. Pero estoy con vos en esta mierda. Somos dos en esta. Sí. En vez de que el otro piense que tu vida está buena y la de él no. Sí, bueno, loco, sí, tenés razón. Ahora estamos pasando para el culo. ¿Qué hacemos? Bien. ¿Tiene algo? Sí, que no es... A ver, porque está re buena la propuesta porque a veces la línea es muy fina entre subirnos a nadar iba a decir, en la melancolía o, bueno, quedarse al lado, ¿no? Hay una analista francesa que habla de la posición del analista como desde el lugar del terapón, que lo trae del concepto de la antigua Grecia, y que lo que dice es que el terapón en la guerra era aquel que funcionaba como soldado y que al soldado herido le garantizaba un padecimiento o una muerte digna, ¿no? Al soldado que es herido en la guerra, el terapón lo que hace es arrastrarlo a un lugar, traerlo, cuidarlo, curarle la herida y estar al lado, ¿no? Mirarlo, humanizarlo. Humanizarlo, y lo relaciona con la figura de Sancho Panza y el Quijote, ¿no? Mirá. Me parece re interesante la propuesta que traes, muchísimo. A ver, no queremos traer recetas en relación a qué hacer si alguien dice qué, pero sí es mucho más, entiendo, potente, desangustiante, desculpabilizante eso que propones, que en todo caso moralizar, que es lo que se hace históricamente con el suicidio, ¿no? Hoy hablábamos de las políticas felicistas o de la psicología felicista, positivista, pero es una vertiente más de lo que históricamente se ha hecho con la problemática. Ejemplo, la religión propone que el suicidio es un pecado, ¿no? Bueno, vieron que en los cementerios, no sé si saben, están aparte enterrados las personas que se suicidaron. No. Tanto en el No judío sabía. como en el cristiano, claro. ¿Por qué? Porque es un pecado. Porque es pecado. No, Entonces están aislados de no lo fui bautizado, comunitario. perdón. No. Desconozco los credos. Pecado. Sos un pecador. Soy Pecador. un pecador. No me avisaron que había un pecador, no venía. Vos no irías ni siquiera a ese Bueno, ya cementerio. está. No, Vos no estarías, tranquilo. no estarías. Total, ya estás pecador. Ponele. No, hay un dato con el que me topé ayer que me gustaría contrastarlo con ustedes, a ver qué les dice. Ayer estos son cifras oficiales. La última cifra que hay en Santa Fe, escuchen esto, de la línea 911, hubo 70 activaciones por intentos de suicidio. Y me pareció un número que algo dice, ¿no? O no sé cómo, qué le genera. De hecho, es una línea que no es para eso, pero tuvo ese tipo de activación y es el último registro de abril de este año. Bueno, está bueno en relación a lo que veníamos trabajando de que es un pecado, ¿no? Porque se llama la policía. Claro, tal cual. Es verdad. Hoy charlábamos también de que, para qué las estadísticas, ¿no? Y a mí me parece que está bueno traer números, estadísticas, siempre desde un lugar teniendo en cuenta la fuente y demás. Pero está bueno porque habla de una epidemiología del padecimiento, que en general en salud mental la epidemiología es un campo nuevo. Y la epidemiología sirve para pensar a dónde tiene que ir el presupuesto y a dónde tiene que ir nuestra atención. Entonces, en ese punto, las estadísticas están buenas. Nosotras apuntamos más a una lectura cualitativa de la estadística. Yo, por ejemplo, trabajo en una guardia de un hospital general en donde atendemos urgencia, y la verdad que en el último tiempo, los últimos meses, diría el último año, se ha profundizado y agudizado mucho más la problemática. Y todavía no quisiera cerrar el motivo de esa agudización, pero mi primera hipótesis, y puede ser sesgada, es que tiene que ver con esto que decía Cami en relación a el deslazarnos, ¿no? Que no es algo del último año. ¿Cuál es el punto común? ¿Cuál es lo primero que dicen esas personas, si hay algún hilo conductor cuando llegan a la guardia? Bueno, eso es re importante porque también creemos que todo intento de hacernos daño o toda actitud, vos decías, de autolesión, es un intento de suicidio. Y esa es una diferencia importante, ¿sí? Porque entonces la persona que fuma 40 puchos por día se está intentando suicidar. Claro. Que lo podemos pensar, ¿no? Pero no todo es un intento de suicidio, incluso no hay tantos intentos de suicidio en el sentido de la intencionalidad
de quitarse la vida, ¿no? En general, cuando yo digo esto se dice, claro, hay mucha gente intentando llamar la atención. Bueno, pero ¿qué quiere decir llamar la atención? Usemos el término, usémoslo porque es del sentido común. Sí, sí, lo usa. No, hay que poder volver a pensar más que pelearnos. Ahí decía, y sí, flaco, necesita atención. Es un llamado. Alertas pequeñas. Quiero hacer un alertas. paréntesis, que esto es un prejuicio social que hay, que me parece re importante por ahí destacar que no es así. Esto de que el que dice no se mata. Es mentira eso. No sé de dónde salió, digamos, quién lo inventó y demás, pero bueno, creo que es muy importante saber eso. Hay mucha gente que dice, che, me voy a matar y se mata. Pero es por este concepto de querer llamar la atención, como decir, me voy a matar, como, no, porque el pobre no quiere llamar la atención, y no, la gente se mata. ¿Y vos ahí le preguntás? Porque yo tuve una situación de adicciones y que recayó. Y uno dice, bueno, ¿qué hago? Te cuentan, che, volvió a tomar. Y uno dice, ¿qué hago? ¿Le hablo, no le hablo? ¿Le pregunto directamente? Y lo que me sale es decirle, ¿qué hace, gordo? Me dijeron que estás mal, ¿volviste a chupar? Pero directamente se lo pregunté. Sí, me dijo, sí, la verdad que estoy mal. Y se volvió a internar. Cuando te llega alguien que se autolesiona o algo, ¿vos le preguntás, ¿te quisiste matar? Sí. ¿Así, derecho? O sea, no como mejores palabras, pero la pregunta es, ¿buscaste matarte? Es que el único que puede definir, la única que puede dar cuenta de su acto es la persona que lo hace. Digo, en general, está la diferencia entre la clínica de la mirada y la clínica de la escucha, ¿no? Hay mucho sentido común dando vuelta en relación a esto. Que se hable mucho de salud mental trae una cuestión de visibilización y de hacernos responsables de una problemática que está buenísima. Pero a la vez hay mucho del sentido común que es necesario que laburemos, porque y no pelearnos con el sentido común, sino poder descomunizarlo, ¿no? Poder volver a trabajar los clichés. Y la única persona, aunque sea, porque también se piensa que la gravedad tiene que ver con el método que se usa. Y hay personas que, no quiero dar ejemplo, pero hay personas que deciden hacerse daño de determinada forma que cree que puede ser mortal, más allá de que a nosotros no nos parezca letal, o que en el sentido común, bueno, si te tomas ibuprofeno no te va a pasar. Si la persona dice que creía que eso iba a suceder, es lo único que importa. Claro. Es decir, preguntar es el único sí que hoy traemos. O sea, en general, quizá tiene que ver con nuestra propia estructura. En general decimos, che, esto no, esto quizá evitar, particularmente los consejos, no han servido nunca a nadie. Pero el único sí que defendemos férreamente es la pregunta. En la clínica y con nuestros compañeros. Sí, que fue todo un proceso también. No es que nosotros nos recibimos y salimos a preguntar. A preguntar. Fue un proceso muy grande, incluso de situaciones en nuestra vida personal que nos han sucedido de esta temática y que eso nos movilizó muchísimo, y pensar también, che, en la facultad nunca hablamos de esto, como y debatir entre nosotros, también nosotros con este miedo, che, y si le pregunto le doy la idea. Entonces fue todo un proceso hasta que, bueno, nos dimos cuenta, y también lo que hemos leído, investigado y demás, que no queda otra que preguntar, digamos, que es el camino posible. Esto que hablan de la epidemiología, hay un libro que leímos, que la verdad que está buenísimo, que es una investigación periodística de Leila Guerreiro. Sí, la conozco. Sí. Que se llama Los suicidas del fin del mundo, y ella va a un pueblo que se llama Las Heras, que está en el sur de Argentina, en donde empieza a haber una epidemia de suicidios adolescentes. Sí. Y si bien... ella lo nombra así, epidemia, porque también es una pregunta, cómo nombrar cuando se agudiza, pero ella lo nombra así y es una investigación, es su decisión, digamos. Claro. Si bien ella, no sé, habla con la gente que arma la sociedad ahí, por decirlo de alguna manera, con los familiares, con los amigos, habla como con toda la trama social, y si bien no tiene una respuesta, lo que ella identifica es, che, empieza a pasar todo esto después del cierre de YPF. Rápido lo que dice es, che, bueno, capaz los jóvenes no pueden construir un futuro. O sea, el futuro de los jóvenes se ve en peligro y no hay una esperanza para nada. Entonces hay algo de eso que es una hipótesis que hace ella y que lo pensamos en la importancia de esto del no proyecto. Claro. Que es devastador, claro, no tener un proyecto a futuro, pero volvemos, no es una cuestión individual de que no le pones voluntad, no sabes lo que querés.
que a veces hay una sociedad que no permite que uno construya un proyecto y una sociedad que nos dice, lo hablábamos hoy con Juli, viví el ahora, como un presente continuo. Y que eso se vuelve aterrador después. Otro ejemplo de... Sí, perdón, Cami, que parece una consigna amable y amorosa y un deseo lindo para el otro. Viví el presente, viví el hoy. Pero quizá más que una estrategia de cuidado tiene que ver con una imposibilidad de pensar el mañana. Claro. ¿No? Charlamos mucho también de que no es casual qué ficciones están circulando. Y son ficciones apocalípticas. Y la ficción habla de nuestra trama psíquica, ¿no? No lo podemos pensar contingentemente. Ay. Sí, o sea, ya había un estudio de cómo se vienen comportando las nuevas generaciones con las redes sociales, y había un gran porcentaje donde ya eligen no mostrar, o sea, subir muy pocas fotos, y lo que decía el estudio es, bueno, nos hemos convertido de a poco, en vez de exteriorizar todo lo que hacemos como que si eso fuese interesante, en consumidores de un núcleo más chico de generadores de contenido. Y es ahí donde también genera, no sé si la frustración, pero el proyectarnos todo el tiempo en la vida de ese otro que miramos todo el tiempo en redes. Es que es la comparación, mirá la vida espectacular, que mirá cómo viaja, cómo la pareja que tiene, la plata que tiene, como que hay muchas cosas que siento que esto un poco agudizó también la pandemia, y que se ve los niños pandemia o los adolescentes pandemia. Creo que hay mucha idealización también de lo que es la vida en sí, y no aparece esto de, che, la vida también es una cagada. Tal cual. La vida también es molesta, la vida no es... Y siento que, por lo menos en los más jóvenes, creo que se escucha mucho más esto de como que la vida es fácil. Como que enseguida se llega al éxito y que el éxito está a la vuelta de la esquina. Sí. Y la realidad es que el éxito lo alcanzan muy pocas personas, y creo que esto en las redes hay mucho de este consumo de las vidas perfectas y lo que voy a tener. Y cuando llega un punto... me ha pasado 23 años que te dicen, no hice nada con mi vida. Y son 23 años, sos una piba, no hace falta, digamos, tenés un montón de... Pero aparece esto medio fatalista de, listo, ya está, yo ya no tengo más nada que hacer. Que sería hacer algo, además. Exacto, y estas comparaciones en TikTok... hablaba con una chica y me decía, no, porque yo vi en TikTok que quiero viajar por el mundo y sí, pero ¿cómo llegó esa persona a hacer todo? O sea, como que no está todo el detrás de escena, pero esto de el éxito está a la vuelta de la esquina, siento que es súper dañino para nosotros, tipo. Sí, hoy el prototipo, como el ideal que se quiere... Vieron que antes por ahí los referentes, sobre todo en la adolescencia y demás, era como, no sé, un cantante, un actor, un jugador de fútbol, que se suponía que había ciertas cuestiones que uno tenía que... Sí, hay un camino de mérito. Un camino de... Sí, de mérito. No hay mérito, pero un camino al menos. La zanahoria. Que había que atravesar. Una zanahoria. Sí, una zanahoria. Oye, y también algo que hacer y que mejorar, no sé, que cómo cantar mejor, un interés, una curiosidad respecto de eso. Hoy el prototipo es el que subió 2 videos diciendo algo, se volvió viral, la pegó, las marcas le dieron un montón de dinero y, como vos decías, viaja por el mundo, tiene una vida genial. Y sí, realmente genera un sentimiento de frustración terrible, porque tal cual, ¿cuál es el porcentaje de pibes que pueden hacer eso y sostenerlo y vivir de eso y demás? Bueno, otro sí, entonces, desromantizar la vida, ¿no? Claro. Pero desromantizarla para que sea vivible. Claro. Exacto. ¿No? Hay otro de los autores que venimos leyendo para sentirnos acompañada, que dice que la pregunta no es por qué, en todo caso, o la pregunta que a él le interesa no es por qué alguien se suicida, sino por qué alguien no lo hace. Claro. ¿No? Y que eso parece en principio, yo cuando lo leí dije, ay, esta melancolía que es... Y después digo, claro, no, en realidad lo que se está preguntando es qué nos anuda a la vida. Exacto. Y a mí me parece que eso, en los espacios singulares de terapia y en los espacios comunitarios, lo que tenemos que construir es qué nos anuda a esta vida, ¿no? Totalmente. Que per se, esta idea de nacer para morir puede ser demasiado angustiante. Me mata. Aparte es la única Yo cada vez que pienso en la muerte la única certeza que terapia, tenemos loco. es que nos Me vamos a destruye. morir, también es esas otras. Sí. Es ansiedad pura cada Bueno, vez que pienso en lo que me muero. Pero mientras tanto, ¿qué hacemos? No, totalmente. Claro. Sí, Durante, no, en el bueno, durante. Está buenísimo poder pensar como el mientras tanto. Hay otro chabón que seguro conocen, que es Bifo Gerardi, que es del campo de las ciencias sociales, pero muy interesado en psicoanálisis, que también parece una cuestión muy nihilista lo que propone, pero dice, bueno, el apocalipsis está acá. Sí, nos estamos muriendo. Pongamos que el apocalipsis está acá. Es que si yo no lo voy a ver,
no me importa que haya un apocalipsis. Pero ya está, Entonces yo ya me sucediendo. voy a morir. Pero ya está acá. Pero Ya ya está lo acá, estás viendo Guille. porque Claro. estamos hablando de eso probablemente día por medio. Todos los días. Eso ¿sabes? mejor. porque Es quiero- insoportable. Yo quiero ver el fin del mundo, por si está. Qué pesado. Quiero ver la última llama que se apague. Me animo a decir Capaz que lo un... estás viendo, pero es difícil. Capaz que no tiene fuego el fin Claro, del eso. mundo. Te iba a decir Tiene eso. noticias No es tan horribles todo el día. espectacular, Sí. y es una cuestión más de Miralo, viejo. lo que llamamos biopolítica, ¿no? Pero digo, ponele que está acá. O sea, salgamos un poco de la ficción y te doy la derecha, está acá. Mientras, Claro. ¿qué vida vamos a tener? Claro. A veces pienso, mirá si, cuando estoy, a veces esto así, pensamiento intrusivo, estoy jugando al rugby o entrenando. Digo, mirá si mañana invade Estados Unidos acá, 4 bombas, destruyen todo, un escenario tipo Mad Max, El y mi vida se apocalipsis. termina. Sí, apocalipsis O sea, todo lo que yo directo. tuve, Pero Pero todo vos lo que pensás que entrené- Estados Unidos no invadió todavía. Claro, bueno, pero Está en nuestra ya sé, cabeza. pero todo lo que yo entrené, total. jugué todo, ya se desapareció. ¿Y qué hago? Yo ¿Qué tenía, hago ahora? tenía una- Capaz sacrificarnos menos. No Claro. aprendí a hacer una fogata, dijo. Digo, Hoy es el día del profesor. Yo Pero- tenía una profesora que una vez me dijo algo que me quedó grabado, que era la única ciencia real es la ciencia ficción. Ah, Te lo dejo para que Espectacular, es una frase espectacular. increíble. Me encanta, la voy a anotar. Piénsenla. Me parece que un gran sí fue hablar del suicidio. Sí. Eso intentamos hacer, quedaron muchas preguntas. Habrá otro encuentro seguro. A futuro el tiempo es efímero, queridas. Así que tenemos que cerrar. Camila Buletich y Juliana Rebelles, gracias por venir a Un esta placer. Vuelvan. Casa Muchas Red. gracias. Vuelvan. Gracias Sí, a sí, ustedes, sí. nos encanta Volveremos, hablar con volveremos. ustedes. Seguro desde Metáfora tienen algún evento, así que nos veremos pronto, ¿o no? por ahora estamos muy apocalípticos. No hemos podido pensar. No, Que no nos digan eso. vendremos a contarlo acá. Bueno, gracias. Siempre es un placer conversar con A ustedes.